El joven millonario Álvaro creía que se casaba con una mujer fea a través de un matrimonio arreglado. Pero cuando ella se quitó el velo, se sorprendió por lo que vio. El comedor de la extensa propiedad estaba bañado por la suave luz dorada de la lámpara de cristal que colgaba del techo. La mesa, lo suficientemente larga como para acomodar a 20 personas, estaba puesta con fina porcelana y cubiertos de plata, aunque solo 3 sillas estaban ocupadas. Álvaro se sentó en un extremo, con una postura relajada pero la mandíbula tensa por la molestia. Frente a él, su padre bebía una copa de vino, la imagen misma de la compostura, mientras su madre lo observaba atentamente, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. «Esto no está sucediendo», dijo Álvaro, rompiendo el tenso silencio. Apartó su plato, el filete intacto ahora estaba frío. «No puedes hablar en serio». «Álvaro», comenzó su padre, con un tono mesurado, «esto no es una petición. Es una decisión que ya se ha tomado». Álvaro se reclinó en su silla, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Una decisión tomada sin mí». «Qué generoso». «Basta de sarcasmo», dijo su madre con brusquedad. «Esto no se trata solo de ti. Se trata de la familia, de preservar lo que hemos construido». Los ojos de Álvaro se entrecerraron. «¿Y la forma de preservarlo es casándome como si fuera el siglo XVIII, con una mujer que ni siquiera conozco?» «La conocerás muy pronto», dijo su padre, dejando su copa. «Claudia es una joven respetable de buena familia. Este acuerdo beneficia a todos». Álvaro se burló, negando con la cabeza. «Buena familia, ¿eh? ¿Es por eso que se esconde detrás de un velo? ¿Qué esconde? ¿Una cicatriz? ¿Una identidad secreta?» «No seas cruel», espetó su madre. «Claudia es una persona reservada y tiene sus razones. No te debe una explicación». «No, pero aparentemente yo le debo una vida», replicó Álvaro. «¿Por qué yo? ¿Por qué no dejar que se case con alguien más que esté dispuesto a seguirle la corriente?» «Porque tú eres el heredero de esta familia, Álvaro», dijo su padre con firmeza. «Y los Whitman son cruciales para nuestro negocio. Este matrimonio es tanto una asociación como una unión». Álvaro soltó una risa seca. «Así que es una transacción. Genial. El amor claramente no tiene cabida aquí». «No seas dramático», dijo su madre, suavizando ligeramente la voz. «No se te pide que la ames, solo que la respetes y cumplas con tu deber». Las manos de Álvaro se cerraron en puños sobre la mesa. «¿Mi deber de casarme con una extraña, de renunciar a cualquier posibilidad de elegir mi propio futuro?» «Tendrás todo lo que puedas necesitar», dijo su padre con calma. «Y ella también». Álvaro se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo. «No necesito esto», dijo, con la voz baja y llena de ira. «No la necesito». «La conocerás mañana», dijo su madre, poniéndose también de pie. Su voz tenía un aire de finalidad. «En la cena, y espero que te comportes como el hombre que te criamos para ser». Álvaro la miró fijamente, con la mandíbula tensa, pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta y salió furioso del comedor, con el peso de sus expectativas presionándolo como una manta sofocante. Arriba, en su habitación, Álvaro se sirvió un vaso de whisky y miró por la ventana, las luces de la ciudad centelleando en la distancia. La ira que lo recorría era aguda e implacable. Un matrimonio arreglado con una mujer que ni siquiera mostraba su rostro, parecía una broma de mal gusto, una reliquia de un tiempo pasado. Se bebió el whisky de un trago, el ardor hizo poco para mitigar el filo de su frustración. Mañana, pensó con amargura, mañana conocería a esta Claudia y vería a qué tipo de juego estaban jugando sus padres. Una cosa era segura, no iba a ponérselo fácil a nadie. La noche siguiente, la propiedad de los Whitman bullía de actividad silenciosa mientras el personal se preparaba para la cena. Álvaro llegó a la sala de estar formal de sus padres, con una expresión cuidadosamente neutral, aunque su frustración hervía a fuego lento bajo la superficie. Su padre lo saludó con un asentimiento, mientras que su madre le ofreció una sonrisa tensa. «Llegará en breve», dijo, alisándose el vestido. «Maravilloso», murmuró Álvaro por lo bajo, ajustándose los puños de la camisa. Momentos después, el sonido de unos tacones golpeando contra el suelo pulido atrajo su atención. Álvaro levantó la vista cuando entró una mujer, escoltada por un hombre mayor que reconoció como uno de los patriarcas de los Whitman. Se movía con gracia, con una postura erguida y compuesta. Un largo velo cubría su rostro, cayendo hasta los hombros, dejando visibles solo sus ojos sorprendentemente penetrantes. Eran de un inusual tono gris, brillantes y penetrantes, casi como si pudieran verlo a través de él.
Álvaro, dijo su madre, dando un paso adelante con una sonrisa de bienvenida. Esta es Claudia. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. Su voz era tranquila y mesurada. Es un placer conocerte, Álvaro. Álvaro vaciló, con la mirada fija en su velo. Extendió la mano automáticamente, pero su mente estaba acelerada. Igualmente, dijo, aunque su tono carecía de convicción. Estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, el ambiente era forzado y formal. A Álvaro le resultaba imposible concentrarse en la pequeña charla que se intercambiaba entre sus padres. Su atención seguía volviendo a Claudia, a su quietud, a sus respuestas mesuradas y, sobre todo, al velo que oscurecía su rostro. A mitad de la cena, Álvaro ya no pudo contener su irritación. Dejó el tenedor y se volvió hacia Claudia, con voz baja pero incisiva. No tienes que seguir con eso puesto, ¿sabes? Nadie aquí te va a juzgar. Su madre le lanzó una mirada de advertencia, pero Claudia permaneció impasible. Sus ojos se dirigieron hacia él, tranquilos y firmes. Aprecio tu preocupación, dijo en voz baja, pero prefiero mantenerlo puesto. Álvaro arqueó una ceja. ¿Por qué? Álvaro, siseó su madre, con un tono agudo de desaprobación. Está bien, dijo Claudia, sin que su voz flaqueara. Se volvió hacia Álvaro, con la mirada firme. No estoy escondiendo nada importante. Lo que hay debajo del velo no es relevante para nuestro acuerdo. Álvaro se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. Acuerdo. Esa es una palabra interesante para el matrimonio. Claudia inclinó ligeramente la cabeza, con un tono inquebrantable. ¿No es eso lo que es esto? ¿Un acuerdo? Tus padres necesitan una alianza y mi familia necesita lo mismo. No hay necesidad de complicarlo con emociones o expectativas innecesarias. Sus palabras cayeron como una bofetada, dejando a Álvaro momentáneamente aturdido. Así que así es como lo ves, dijo, con un tono sarcástico. Sin amor, sin compasión, solo un trato comercial. La mirada de Claudia no flaqueó. ¿Crees lo contrario? Álvaro abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. En cambio, sintió una oleada de frustración y confusión. Estaba tan tranquila, tan compuesta, como si toda esta situación no le molestara en absoluto. Quiero saber con quién me caso, dijo finalmente, con una voz más baja pero no menos firme. No solo tu nombre o tu familia. Quiero conocerte. Claudia lo miró por un momento antes de hablar. Lo harás, con el tiempo. Pero por ahora, todo lo que necesitas saber es que entiendo mi papel en esta unión. Espero que tú entiendas el tuyo. Sus palabras tocaron una fibra sensible. Álvaro sintió que sus mejillas se sonrojaban de ira, pero antes de que pudiera responder, el padre de Claudia se aclaró la garganta, rompiendo la tensión. Tal vez deberíamos pasar al postre, sugirió, con un tono ligero pero firme. El resto de la noche transcurrió en una incómoda formalidad, con los padres de Álvaro tratando de suavizar la tensión mientras Claudia permanecía tan serena y misteriosa como siempre. Cuando la velada finalmente terminó, Álvaro acompañó a Claudia y a su padre a la puerta. Cuando Claudia se giró para irse, Álvaro no pudo evitarlo. ¿Por qué actúas como si esto no importara?, preguntó en voz baja. Claudia hizo una pausa, con la mano en el marco de la puerta. Giró ligeramente la cabeza, sus ojos se encontraron con los suyos. Importa, pero no de la forma en que piensas. Y con eso, salió a la noche, dejando a Álvaro de pie allí, su frustración mezclada con un destello de curiosidad que no podía quitarse de encima. El día de la boda llegó con toda la grandeza y opulencia que cabría esperar de la unión de dos familias adineradas. El lugar era una extensa finca, adornada con flores frescas y brillantes lámparas de araña. Los invitados con trajes de diseñador y vestidos de gala se paseaban, intercambiando cumplidos y especulaciones. Álvaro estaba de pie al final del pasillo, con una postura rígida, su expresión delataba su frustración. La ceremonia, aunque extravagante, le parecía vacía, un escenario preparado para una actuación que no le interesaba dar. Cuando Claudia entró, envuelta en un ornamentado vestido blanco con un velo que la cubría por completo, la sala se quedó en silencio. Sus movimientos eran gráciles, su presencia imponente, pero el velo permaneció firmemente en su lugar, ocultando su rostro. La mandíbula de Álvaro se tensó mientras ella se acercaba. Podía sentir el peso de todas las miradas de la sala, los murmullos apenas ocultos tras sonrisas educadas. Todavía no se lo quita, susurró alguien detrás de él. Tal vez haya una razón, murmuró otra voz. La ceremonia transcurrió con una extraña formalidad. Se intercambiaron votos, se deslizaron anillos en los dedos y el oficiante los declaró marido y mujer. Puede besar a la novia, dijo el oficiante, con un tono cálido.
Álvaro vaciló, mirando a Claudia. Ella inclinó ligeramente la cabeza pero no hizo ningún movimiento para levantar el velo. Con un suspiro resignado, Álvaro depositó un beso superficial en la tela que cubría su mejilla. Siguieron educados aplausos, pero Álvaro pudo sentir la tensión en la sala, los juicios tácitos de los invitados. La recepción fue un evento fastuoso, celebrado en un gran salón de baile lleno de champán, música y risas. Pero la atmósfera entre Álvaro y Claudia seguía siendo fría. Se sentaron a la cabecera de la mesa, uno al lado del otro pero a mundos de distancia. Álvaro bebía su copa en silencio, con los ojos recorriendo la multitud. Captó fragmentos de conversaciones, las palabras cortaban el aire festivo como fragmentos de vidrio. ¿Por qué no mostraría su rostro? Tal vez esté ocultando algo. ¿Te imaginas casarte con alguien así, solo por un trato comercial? Álvaro apretó la mandíbula, la vergüenza y la ira burbujeaban bajo la superficie. Miró a Claudia de reojo, que permanecía serena, con una postura elegante. Parecía totalmente impasible ante los susurros, su velo seguía firmemente en su lugar. Cuando la velada finalmente llegó a su fin, Álvaro y Claudia fueron escoltados a la suite privada preparada para ellos. La tensión entre ellos era palpable al entrar en la habitación, la puerta se cerró suavemente tras ellos. Álvaro se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla cercana. Se volvió hacia Claudia, su frustración finalmente desbordándose. «Vas a mantener esa cosa puesta para siempre», exigió, señalando su velo. Claudia se quitó los guantes con calma y los colocó cuidadosamente sobre el tocador. «Hasta que esté lista», respondió, con voz uniforme. La risa de Álvaro fue aguda y amarga. «¿Lista para qué? ¿Para revelar lo que sea que estés escondiendo? ¿O simplemente estás disfrutando de este juego que estás jugando?» Claudia se giró para mirarlo, sus ojos se encontraron con los suyos a través de la tela de su velo. «Esto no es un juego, Álvaro, y no estoy escondiendo nada que importe, no para ti, tal vez. Pero yo soy el que está ahí de pie mientras la gente susurra sobre mi esposa como si fuera una especie de misterio», replicó. «¿Tienes idea de cómo es eso?» La mirada de Claudia no vaciló. «Si sus opiniones te importan más que yo, entonces tal vez deberías reconsiderar de qué se trata este matrimonio». La ira de Álvaro flaqueó, sus palabras tocaron una fibra sensible que no esperaba. Se pasó una mano por el pelo, exhalando bruscamente. «Solo quiero saber la verdad, Claudia. ¿Por qué no me dejas verte?» «Cuando sea el momento adecuado», dijo simplemente. «¿Y quién decide eso?» «Yo», respondió, con un tono inquebrantable. Álvaro la miró fijamente, su frustración y confusión se enredaron en un nudo que no podía desatar. Finalmente, se dio la vuelta, sirviéndose un vaso de whisky del bar de la suite. «Bien», dijo, con voz entrecortada. «Guarda tus secretos, pero no esperes que espere para siempre». Claudia no respondió. En cambio, se sentó en el tocador, quitándose los pendientes con cuidado práctico. Su silencio llenó la habitación, pesado e inflexible. Álvaro se bebió su copa, el ardor hizo poco para aliviar el dolor en su pecho. Esta no era la vida que había imaginado, y sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que Claudia era más de lo que dejaba entrever. A medida que avanzaba la noche, se retiraron a lados opuestos de la suite, la distancia entre ellos tan vasta como siempre. Pero en los momentos de silencio antes de dormir, Álvaro se encontró preguntándose, no por primera vez, qué se escondía debajo del velo. Los días siguientes a su incómoda boda transcurrieron en una nebulosa de extraño silencio y educada distancia. Álvaro evitaba a Claudia tanto como era posible, retirándose a su oficina o dando largos paseos en coche para escapar de los confines de la mansión. Sin embargo, a pesar de su frustración, no pudo evitar notar pequeñas cosas sobre ella. La forma en que se movía por la casa, siempre grácil y compuesta, o la forma en que parecía llevar un aire de tranquila autoridad. Fue durante uno de estos momentos de observación que Álvaro se topó con una escena inesperada. A última hora de una mañana, Álvaro estaba en el estudio iluminado por el sol, revisando documentos para una propuesta de fusión que se había topado con un obstáculo. Su frustración aumentaba a medida que leía y releía las cifras, el acuerdo estaba al borde del colapso. ¿Necesitas ayuda? Álvaro levantó la vista, sorprendido al ver a Claudia de pie en la puerta. Llevaba un vestido sencillo que fluía con gracia sobre su figura y, como siempre, su velo oscurecía su rostro. «No me di cuenta de que estabas ahí», dijo, con un tono cortante. «Esta no es exactamente tu área de especialización». Claudia inclinó ligeramente la cabeza, con un tono tranquilo. «Podría sorprenderte». Antes de que Álvaro pudiera protestar, ella se acercó, su presencia era silenciosa pero imponente. Cogió uno de los documentos, sus dedos enguantados rozaron el texto.
El problema no son las cifras, dijo después de un momento. Es la redacción de esta cláusula. Deja demasiada ambigüedad, lo que hace que la otra parte dude. Álvaro frunció el ceño, inclinándose para ver dónde señalaba. ¿Crees que eso es lo que los está frenando? No lo creo, dijo simplemente. Lo sé. Endurece el lenguaje, especifica los términos y firmarán. Álvaro la miró fijamente, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Claudia dejó el papel, con una postura relajada. Puede que no forme parte de tu mundo, pero eso no significa que ignore cómo funciona. Con eso, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Álvaro mirándola fijamente, el peso de sus palabras calando hondo. Unos días después, Álvaro se encontró con Claudia de nuevo en un entorno inesperado. Estaba caminando por el jardín de camino al garaje cuando escuchó risas procedentes de la cocina. Curioso, se detuvo en la puerta abierta y miró dentro. Claudia estaba de pie cerca del mostrador, con el velo todavía puesto, mientras charlaba con el personal de la cocina. Su voz era cálida y atractiva, y los empleados parecían genuinamente encantados con su presencia. «Te has superado con los pasteles de hoy, señora Ale», dijo Claudia, con un tono sincero. «Tienen un aspecto demasiado bueno para comerlos». La señora Ale, la cocinera jefe, sonrió radiante. «Oh, me halagas, señora Whitman, pero es cierto, ¿no? He estado perfeccionando esa receta durante semanas». Claudia se rió suavemente, con las manos entrelazadas delante de ella. «Bueno, si alguna vez necesitas un catador, ya sabes dónde encontrarme». Álvaro observó cómo el personal respondía a Claudia con afecto y respeto. Su comportamiento era relajado y abierto, a pesar del velo. Tenía una forma de hacer que la gente se sintiera vista y valorada, un rasgo que Álvaro no esperaba. Cuando se giró para irse, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Claudia de pie allí, su calidez y aplomo completamente en desacuerdo con la figura distante y enigmática que se había imaginado. ¿Qué era? Durante las semanas siguientes, Álvaro comenzó a prestar más atención a Claudia, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Se dio cuenta de la forma en que se comportaba con una dignidad tranquila, la forma sutil pero reflexiva en que contribuía a la casa y la aguda inteligencia que afloraba durante sus escasas conversaciones. Una noche, durante la cena, ella le preguntó por su trabajo, su pregunta fue sorprendentemente perspicaz. «¿Cómo va la fusión?», preguntó, con voz firme pero curiosa. Álvaro vaciló, sin saber si ignorarla o participar. Finalmente, dejó el tenedor. «Es complicado. La otra parte sigue dudando, a pesar de los cambios que hemos hecho». Claudia asintió pensativa. «Quizás necesiten más seguridad». «¿Has considerado organizar una reunión aquí?» «A veces, ver a las personas detrás del negocio puede marcar la diferencia». Álvaro parpadeó, sorprendido por la sugerencia. «¿Crees que eso funcionaría?» «Vale la pena intentarlo», dijo Claudia simplemente. Para su sorpresa, Álvaro siguió su consejo y la reunión resultó un éxito. El acuerdo se cerró poco después, dejando a Álvaro aliviado y desconcertado. A medida que los días se convertían en semanas, Álvaro se encontró reevaluando sus suposiciones iniciales sobre Claudia. No era la figura distante e impersonal que se había imaginado. Debajo del velo había una mujer de inteligencia, amabilidad y profundidad, una mujer que parecía navegar por el mundo con una fuerza tranquila que no esperaba. Sin embargo, a pesar de todo lo que había observado, el velo seguía siendo un recordatorio constante de la distancia entre ellos. Una noche, mientras estaba sentado solo en su estudio, Álvaro se encontró mirando por la ventana, sus pensamientos consumidos por Claudia. No era nada de lo que había anticipado, y sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que todavía había mucho que no sabía. Por primera vez, se preguntó si el problema no era su reticencia a revelarse, sino su propio fracaso a la hora de ver realmente. La tensión entre Álvaro y Claudia se había ido acumulando durante semanas, un peso tácito que flotaba en el aire entre ellos. A pesar de los momentos de respeto mutuo y sorprendente perspicacia, el velo seguía siendo un recordatorio constante de la distancia que aún existía. Una noche, mientras el sol se ponía en el horizonte y proyectaba largas sombras sobre la mansión, Álvaro se encontró incapaz de contenerse por más tiempo. Buscó a Claudia en la biblioteca, donde a menudo se retiraba con un libro en la mano. Estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana. El suave resplandor de una lámpara cercana iluminaba el velo que aún ocultaba su rostro. «Claudia», comenzó Álvaro, con un tono más agudo de lo que pretendía. Ella levantó la vista, sus ojos grises tranquilos pero vigilantes. «Sí. Tenemos que hablar», dijo, acercándose. Claudia cerró su libro y lo dejó a un lado. «¿Sobre qué?» Álvaro vaciló, su frustración burbujeaba en la superficie.
¿Por qué sigues escondiéndote detrás de ese velo? ¿Crees que no puedo soportar verte? ¿Que soy demasiado superficial para aceptar lo que sea que tengas tanto miedo de mostrar? La mirada de Claudia no vaciló, pero Álvaro notó un ligero destello de emoción en sus ojos. Esto no se trata de ti, Álvaro, dijo en voz baja. Entonces, ¿de qué se trata?, exigió él, alzando la voz. Porque desde mi punto de vista, se siente como una especie de prueba, como si estuvieras tratando de ver cuánto tiempo toleraré estar casado con un misterio. Claudia se puso de pie, con movimientos controlados pero deliberados. Se apartó de él, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. No es una prueba, dijo suavemente. Entonces, ¿por qué?, presionó Álvaro, acercándose. ¿Por qué no me dejas verte? ¿Crees que no soy lo suficientemente maduro para manejar la verdad, o es que no confías en mí? Los hombros de Claudia se tensaron, y por un momento Álvaro pensó que podría salir de la habitación sin responder. Pero cuando finalmente se volvió para mirarlo, sus ojos estaban llenos de una intensidad silenciosa que lo hizo detenerse. ¿De verdad quieres saber por qué, Álvaro?, preguntó ella, con voz firme pero con un filo que él no había escuchado antes. Sí, dijo con firmeza. Porque quería que me vieras por quien soy, dijo ella, con un tono inquebrantable. No por mi apariencia, o por lo que otros dicen de mí, sino por la persona que soy debajo de todo eso. Y esperé, que podrías estar dispuesto a mirar más allá de la superficie. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo, el peso de ellas hundiéndose en su pecho. Claudia continuó, su voz más baja ahora. Pero parece que estuve equivocada todo este tiempo. Has estado obsesionado con lo que no puedes ver en lugar de lo que está justo frente a ti. Álvaro abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Por primera vez, se dio cuenta de lo superficial y crítico que había sido. Había gastado tanta energía resintiendo el velo, convenciéndose de que era una barrera entre ellos, que no había podido ver la profundidad de la persona que lo llevaba. Lo siento, dijo finalmente, con voz apenas audible. La expresión de Claudia se suavizó, aunque sus ojos aún conservaban un rastro de tristeza. No te pido una disculpa, Álvaro. Te pido paciencia y comprensión. Álvaro asintió, con la garganta apretada. He sido un tonto, admitió. Te juzgué por algo que no entendía, e hice que esto se tratara de mí cuando nunca se trató de mí para empezar. Los labios de Claudia se curvaron en un leve indicio de sonrisa. Todos tenemos nuestros puntos ciegos, dijo. La pregunta es si estamos dispuestos a ver más allá de ellos. Por primera vez, Álvaro sintió un destello de esperanza, una sensación de que quizás podrían avanzar juntos. Quiero intentarlo, dijo con seriedad. Verte realmente, no solo lo que hay debajo del velo, sino todo lo que eres. Claudia lo miró por un momento, sus ojos buscando los suyos, luego asintió, con voz suave pero resuelta. Entonces empezaremos por ahí. Mientras volvía a su silla y recogía su libro, Álvaro sintió una sensación de calma. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez estaba listo para enfrentarlo. No como un hombre obsesionado con las apariencias, sino como alguien dispuesto a comprender a la mujer con la que se había casado. Y aunque el velo permanecía, Álvaro se dio cuenta de que ya no la definía. Era simplemente una parte de una historia mucho más grande, una historia que finalmente estaba listo para aprender. Durante las semanas siguientes, Álvaro hizo un esfuerzo consciente por cambiar. Sus conversaciones con Claudia permanecían en su mente, y se dio cuenta de que si quería que su matrimonio funcionara, necesitaba acercarse a ella con paciencia y genuina curiosidad. Una mañana, durante el desayuno, decidió dar el primer paso. Claudia, comenzó, dejando su taza de café, he estado pensando en lo que dijiste sobre ver quién eres. Claudia levantó la vista de su plato, sus ojos grises encontrándose con los suyos a través del velo. Y me gustaría que te involucraras más en el negocio, dijo, con tono serio. Tienes una mente aguda, y me vendría bien tu perspectiva en algunos proyectos, si te interesa, claro. Claudia lo miró en silencio, como buscando algún indicio de insinceridad. Finalmente, asintió. Estaré encantada de ayudar. Álvaro sintió una pequeña sensación de alivio, aunque no lo demostró. Genial. Hay una reunión esta tarde sobre la fusión con Whitman. Creo que tus ideas podrían ser valiosas. Esa tarde, Claudia se unió a Álvaro en la sala de conferencias por primera vez. Todos los ejecutivos se sorprendieron al verla, y su curiosidad era palpable, aunque ninguno se atrevió a comentar sobre su velo. A medida que se desarrollaba la discusión, Claudia escuchó atentamente, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. Cuando Álvaro se volvió hacia ella para pedirle su opinión, habló con claridad y confianza. El problema no son solo los márgenes de beneficio, dijo,
con voz tranquila pero autoritaria. Se trata de sostenibilidad. Si quieren que esta asociación dure, deben mostrar a los Whitman que están invirtiendo en su éxito a largo plazo, no solo en el suyo propio. La sala se quedó en silencio mientras todos absorbían sus palabras. Álvaro observó cómo los ejecutivos asentían con la cabeza, claramente impresionados. Más tarde, mientras caminaban de regreso a su oficina, Álvaro se volvió hacia Claudia. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo, con un toque de orgullo en su voz. Claudia inclinó ligeramente la cabeza. «Solo fui honesta». «A veces eso es exactamente lo que la gente necesita», respondió Álvaro. Con el tiempo, Álvaro se encontró buscando el consejo de Claudia cada vez más. Ella tenía una forma de ir al grano e identificar el núcleo de un problema, ya fuera un negocio o un asunto personal. Una noche, mientras revisaban una propuesta juntos en el estudio, Álvaro se detuvo para observarla. Estaba concentrada, sus dedos enguantados recorriendo las páginas mientras anotaba. «Eres buena en esto», dijo, rompiendo el silencio. Claudia levantó la vista, sus ojos suavizándose. «He tenido buenos maestros», dijo. Álvaro sonrió, dándose cuenta de que su humildad era otra capa más de la mujer que estaba empezando a comprender. Su creciente asociación se extendió más allá de los negocios. Álvaro comenzó a notar la sutil amabilidad de Claudia en sus interacciones con el personal de la casa y su consideración en las pequeñas cosas que hacía por él, como dejarle una taza de té en su escritorio durante las sesiones de trabajo nocturnas o sugerirle libros que pensaba que podrían gustarle. A cambio, Álvaro empezó a mostrar su aprecio de maneras pequeñas pero significativas. Se esforzaba por preguntarle cómo le había ido el día, por incluirla en las decisiones y por demostrarle que su presencia importaba. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el jardín, Álvaro se volvió hacia Claudia. «He querido preguntarte», dijo, con un tono tentativo. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo? No tenías que hacerlo». Claudia se quedó callada por un momento, con la mirada fija en las flores que se mecían con la brisa. «Porque vi potencial en ti», dijo finalmente. «Vi a alguien que podía ser más de lo que se daba cuenta». Álvaro sintió un nudo en la garganta. «¿Y he estado a la altura?» Los ojos de Claudia se encontraron con los suyos, con un toque de calidez en su expresión. «Estás en camino». A pesar de su progreso, el velo seguía siendo un recordatorio silencioso de la distancia que aún existía entre ellos. Una noche, mientras estaban sentados junto a la chimenea, Álvaro decidió abordar el tema de nuevo. «Claudia», comenzó con cuidado, «no quiero presionarte, pero ¿crees que alguna vez te quitarás el velo?» Claudia no apartó la mirada, su voz firme. «Cuando sea el momento adecuado». Álvaro asintió, aunque un destello de decepción se agitó en su pecho. «Entiendo. Solo, quiero que sepas que estoy aquí para cuando estés lista». Por primera vez, Claudia extendió la mano y la colocó sobre la suya. «Gracias», dijo suavemente. En ese momento, Álvaro se dio cuenta de que el velo ya no era la barrera que él había creído. Era simplemente una parte de su historia, una historia que ella compartiría cuando estuviera lista. Y hasta que llegara ese día, él esperaría, confiando en que su creciente vínculo valía la pena la paciencia que requería. El gran salón del estado de Whitman estaba lleno de los sonidos de la música, la risa y el tintineo de las copas. Las arañas de luces proyectaban una cálida luz sobre la multitud de invitados elegantemente vestidos, y la noche zumbaba con anticipación. Álvaro no había escatimado en gastos para organizar la gala, una celebración del éxito de la fusión con Whitman y el futuro de su creciente imperio. Álvaro estaba de pie cerca del escenario, entablando una conversación cortés con un grupo de inversores, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Miraba la gran escalera cada pocos minutos, preguntándose cuándo, o si, Claudia haría su entrada. Había estado inusualmente callada sobre sus planes para la noche, y su ausencia estaba empezando a provocar murmullos entre los invitados. «¿Su esposa no se une a nosotros esta noche?», preguntó uno de los inversores, con un tono curioso pero educado. «Estará aquí», respondió Álvaro, aunque ni siquiera él estaba completamente seguro en ese momento. El suave murmullo de la conversación comenzó a desvanecerse mientras todos los ojos se volvían hacia la escalera. Álvaro siguió sus miradas, conteniendo la respiración cuando Claudia apareció en lo alto de los escalones. Iba vestida con un vestido esmeralda fluido que brillaba a la luz, perfectamente adaptado a su esbelta figura. Pero no fue su vestido lo que provocó el jadeo colectivo de la multitud, fue el hecho de que, por primera vez, su rostro estaba descubierto. Claudia descendió la escalera con la gracia de alguien que había llamado la atención toda su vida. Su rostro, ahora completamente visible, revelaba rasgos impactantes, pómulos altos, piel luminosa y un par de ojos grises que parecían contener la sabiduría de alguien mucho mayor que ella. Álvaro se quedó helado,
con el corazón latiéndole con fuerza mientras ella se acercaba. Apenas registró los murmullos que se extendían por la multitud. Es impresionante. ¿Por qué escondería una cara así? Claudia llegó al pie de la escalera e hizo una pausa, sus ojos recorriendo la habitación antes de posarse en Álvaro. Sonrió levemente y comenzó a caminar hacia él, la multitud abriéndose como el mar para dejarla pasar. Cuando finalmente llegó a él, Álvaro logró encontrar su voz, aunque era más suave de lo que pretendía. Claudia, ¿por qué ahora? Claudia lo miró, con una expresión tranquila pero resuelta. Porque ya era hora, dijo simplemente. Se volvió para dirigirse a la sala, su voz llegando fácilmente sobre el silencio expectante. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué he mantenido mi rostro oculto, comenzó, con un tono firme pero lleno de emoción contenida. Algunos de ustedes pueden haber asumido lo peor, que estaba escondiendo una cicatriz, una deformidad o algo vergonzoso. Pero la verdad es mucho más simple. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Llevaba el velo porque quería que me vieran por quien soy, no por mi apariencia, sino por mis pensamientos, mis valores y mis acciones. Con demasiada frecuencia juzgamos a los demás basándonos en las apariencias, y no quería que eso me definiera a mí ni a mi matrimonio. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, la multitud fascinada por su honestidad. Claudia se volvió hacia Álvaro, su voz suavizándose. Me puse el velo porque necesitaba saber si podías ver más allá, si podías verme a mí. El pecho de Álvaro se oprimió, sus palabras atravesaron cada capa de duda y frustración que había sentido alguna vez. Dio un paso más cerca, con la voz baja pero llena de emoción. Te veo, Claudia. Creo que siempre lo he hecho. Simplemente no me di cuenta hasta ahora. La sala pareció desvanecerse mientras Álvaro hablaba, su atención centrada por completo en ella. Estaba tan obsesionado con lo que no podía ver que olvidé mirar lo que estaba justo delante de mí, tu amabilidad, tu inteligencia, tu fuerza. De eso es de lo que me he enamorado. Los ojos de Claudia brillaban con lágrimas contenidas, pero su sonrisa era firme. Y yo me he enamorado del hombre que está dispuesto a crecer, a aprender y a ver más allá de sus propias suposiciones. Álvaro extendió la mano, tomando las suyas. Claudia, no me importa lo que piensen los demás. Me importas tú, y estoy agradecido cada día de que seas mi esposa. La multitud estalló en aplausos, algunas ovaciones se abrieron paso mientras los invitados celebraban el momento. Claudia y Álvaro permanecieron juntos, su conexión innegable mientras compartían una sonrisa que decía mucho. Durante el resto de la noche, Claudia se movió por la sala con una confianza recién descubierta, interactuando con los invitados y encantando a todos con los que hablaba. Álvaro se mantuvo cerca de ella, presentándola a quienes aún no la conocían y observando con orgullo cómo cautivaba a la sala. Al final de la noche, quedó claro para todos los presentes que Claudia no era solo la hermosa mujer que se había revelado, era una fuerza a tener en cuenta, una socia digna de admiración y respeto. Más tarde, cuando los últimos invitados se marcharon y el salón de baile quedó en silencio, Álvaro y Claudia se encontraron solos en el balcón con vistas a la finca. El aire nocturno era fresco, y las estrellas brillaban sobre ellos. Álvaro se volvió hacia Claudia, su voz llena de sinceridad. Siento que me haya llevado tanto tiempo entender. Te merecías algo mejor de mí. Claudia sonrió, apoyándose en su costado. Todos crecemos a nuestro propio ritmo, Álvaro. Lo que importa es que estamos aquí ahora. Él la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. No me importa lo que suceda de ahora en adelante, siempre y cuando lo enfrentemos juntos. Claudia ladeó la cabeza para mirarlo, sus ojos grises brillando. Juntos, asintió. Mientras estaban allí, contemplando el horizonte, Álvaro se dio cuenta de que el viaje que habían emprendido, lleno de malentendidos, desafíos y revelaciones, los había llevado a este momento. Y por primera vez, se sintió seguro de que su futuro era tan brillante e ilimitado como las estrellas de arriba. En las semanas posteriores a la gala, Álvaro y Claudia se adaptaron a un nuevo ritmo, su relación transformándose de maneras que ninguno de los dos había previsto. El velo había desaparecido, pero su ausencia era solo una pequeña parte del profundo cambio que había tenido lugar entre ellos. Álvaro ya no veía a Claudia como un misterio por desentrañar o un deber que cumplir, la veía como su compañera, alguien que lo desafiaba, lo apoyaba y lo hacía mejor. Y Claudia, a su vez, comenzó a abrirse por completo, compartiendo no solo su mente aguda, sino también su calidez, humor y la vulnerabilidad que alguna vez había mantenido oculta. Sus mañanas a menudo comenzaban con café en el rincón del desayuno iluminado por el sol, discutiendo todo, desde sus planes para el día hasta sus objetivos a largo plazo. Álvaro se encontraba esperando estos momentos, no solo por las ideas prácticas que Claudia ofrecía, sino por la tranquila intimidad que compartían. En el trabajo, la influencia de Claudia se hizo cada vez más evidente.
Álvaro la involucraba en decisiones clave, y su perspectiva reflexiva le valió el respeto de su equipo. No se limitaba a sentarse al margen, participaba activamente, ofreciendo soluciones que equilibraban la innovación con la practicidad. Una tarde, durante una reunión crucial sobre un nuevo proyecto, Álvaro presentó a Claudia a la sala de juntas. Antes de sumergirnos en la agenda, comenzó: me gustaría presentar formalmente a alguien que ha sido un activo increíble, no solo en mi vida sino para esta empresa, mi esposa, Claudia. La sala estalló en un aplauso educado mientras Claudia se ponía de pie, serena pero modesta. Tiene una habilidad especial para ver cosas que otros podrían pasar por alto, continuó Álvaro, con la voz llena de orgullo. Sus ideas ya han tenido un impacto significativo, y estoy emocionado de que todos ustedes trabajen con ella. Claudia ofreció una sonrisa amable. Gracias, Álvaro. Me siento honrada de contribuir, y espero colaborar con todos ustedes. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que Claudia no estaba allí solo como una figura decorativa. Se involucró con confianza y claridad, sus ideas provocando animadas discusiones y ganándose la aprobación incluso de los miembros más escépticos de la Junta. Fuera del trabajo, Álvaro y Claudia comenzaron a explorar sus pasiones compartidas. A menudo visitaban galerías de arte, asistían a eventos benéficos y viajaban a lugares que los inspiraban. A través de estas experiencias, descubrieron una profunda compatibilidad que iba más allá de su acuerdo inicial. Una noche, mientras caminaban de la mano por un bullicioso mercado callejero durante un viaje al extranjero, Álvaro se volvió hacia Claudia con una suave sonrisa. ¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado?, preguntó. Claudia se rió entre dientes. Todos los días, especialmente cuando recuerdo cuánto odiabas que llevara el velo. Álvaro se rió, con una expresión avergonzada. Culpable. Pero ahora estoy agradecido por ello. Me enseñó a verte, no solo tu rostro, sino todo lo que te hace ser tú. Claudia le apretó la mano, su voz llena de calidez. Y yo estoy agradecida de que estuvieras dispuesto a aprender. Los meses se convirtieron en años, y su vínculo solo se fortaleció. Juntos, construyeron una vida que combinaba sus fortalezas y valores, creando no solo una asociación exitosa en los negocios, sino un matrimonio amoroso y de apoyo mutuo. Álvaro a menudo se maravillaba de lo mucho que Claudia le había enseñado, no solo sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Ella le había mostrado la importancia de la paciencia, la humildad y el ver más allá de las impresiones superficiales. Claudia, a su vez, admiraba la disposición de Álvaro a crecer y adaptarse, su capacidad para admitir cuando se equivocaba y su inquebrantable compromiso con su futuro compartido. La escena final se desarrolló en la sala de juntas de Whitman Enterprises, donde Álvaro y Claudia estaban sentados uno al lado del otro a la cabeza de la mesa. Era una reunión crucial, una que marcaría el rumbo de la próxima gran iniciativa de la empresa. Cuando Álvaro abrió la reunión, hizo una pausa, mirando a Claudia con una sonrisa. Antes de comenzar, quiero reconocer a mi esposa, Claudia. Su visión ha sido fundamental para dar forma a este proyecto, y no podría pedir una mejor socia, tanto en los negocios como en la vida. Claudia le devolvió la mirada, con una sonrisa suave pero segura. Gracias, Álvaro. Y yo no podría pedir un mejor compañero de equipo. La sala se llenó de un suave murmullo de aprobación mientras comenzaba la reunión. Más tarde, mientras salían del edificio juntos, con el horizonte de la ciudad brillando en la distancia, Álvaro se volvió hacia Claudia. Nunca imaginé que terminaríamos aquí, admitió. Claudia ladeó la cabeza, sus ojos brillando con humor. Yo tampoco, pero creo que lo hicimos bastante bien, ¿no crees? Álvaro se rió, atrayéndola hacia sí. Mejor de lo que podría haber esperado. Mientras estaban allí, con su futuro extendido ante ellos, Álvaro se dio cuenta de que la vida que habían construido juntos no era solo el resultado de las circunstancias, era un testimonio del poder de la comprensión, el respeto y el amor. Un amor que había crecido no a partir de las primeras impresiones, sino de las verdades que habían descubierto el uno del otro a lo largo del camino. Y en ese momento, supo que estaban exactamente donde debían estar, juntos. Como muestra el viaje de Álvaro y Claudia, el amor no se trata solo de apariencias, se trata de ver, comprender y valorar a la persona más allá de la superficie. Lo que comenzó como un matrimonio arreglado se convirtió en una hermosa asociación, construida sobre la confianza, el respeto y el coraje para crecer juntos. Su historia nos recuerda que a veces los mayores tesoros se encuentran cuando miramos más allá de lo que ven los ojos. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta y compartirla con alguien que pueda necesitar un poco de inspiración hoy. Y para más historias increíbles de amor, resiliencia y transformación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos, y nos vemos la próxima vez con otra historia que seguro que te calentará el alma.